Bienvenidos a la Iglesia Cristiana San Juan 14:6. Vamos a la palabra. Abra su Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis. Aprovechamos para saludar a quienes nos oigan por la radio Último Aviso, a quienes nos vean por televisión Último Aviso, a quienes nos lean por periódico Último Aviso. A Dios sea la gloria. Ultimoaviso.net para todo el mundo. Les saludamos desde Santa Rosa, California. Servidor Omar Vargas, pastor de Iglesia Cristiana San Juan 14:6. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Capítulo 20, versículos 14 y 15, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Santo Espíritu. Unidos todos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Puede sentarse. La Biblia enseña lo que el hombre detesta. Es increíble. Hoy se ha vuelto, hermanos, un tema polémico 100%, hablar del infierno. Pero la Biblia enseña claramente que existe un lugar donde van a ir a dar los pecadores. Y cuando hablamos de pecadores, debemos de ser diestros para no, hermanos, hacer como le he dicho antes, una clasificación de pecados. Muchas veces creemos, hermanos, que el que más pecado comete es el que se va a ir al infierno. En el infierno no están los que cometieron muchos pecados o pocos, hermano, allá están los que fallaron a Dios simplemente. Con uno o múltiples pecados, ahí están. No hay clasificación, hermanos, para irse al infierno. Pero lamentablemente un sinfín de doctrinas hoy dicen que no existe el infierno, que es una cuestión mitológica, que es una cuestión inventada del hombre y que no existe. Si no existe el infierno, no deberíamos cuidarnos. Podríamos vivir una vida como nos dé la gana. Si el infierno no existe, entonces Dios es injusto. La misma naturaleza divina de Dios, la misma justicia, implica que debe de haber un pago para los que no le obedezcan a su palabra. La misma naturaleza de Dios, hermanos, exige que haya, hermanos, un premio para el obediente y una sanción para el desobediente. Pero ¿qué podríamos hacer con respecto a este tema que es escabroso? A nadie nos gusta, a mucha gente molesta hablar de este tema. Pero ¿qué podríamos hacer con tantas citas bíblicas que Dios nos dejó, hermanos, para creer que existe el más allá? Si existe el más allá, debemos aceptar que existen dos lugares: el paraíso eterno y el infierno. Pero mucha gente lo niega. Hagamos caso omiso de lo que la gente diga y creamos lo que la Biblia enseña. Veamos algunas citas bíblicas. Hay muchísimas. En 20:14 que hemos iniciado de Apocalipsis, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí principalmente, hermanos, ya hay un tropiezo para aquellas personas que dicen que no existe un castigo eterno. Se dice que el hombre muere y ahí se acabó el baile, que ya no hay nada que hacer. Si el hombre muriera y no hubiera una retribución a lo que hizo en la tierra, créame que no deberían existir las iglesias. ¿Para qué? ¿Para qué va?
Dios no quiere un pueblo moralmente bueno. Porque si no existiese el infierno, tendríamos una iglesia moralmente buena, que se preocupa nada más por venir a la iglesia para aprender un poco de Biblia, para ser una persona superior, educada y un vecino bueno en su área. Solamente para eso. Y ahí quitaríamos totalmente la palabra santidad. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Hay todo tipo de iglesia para que el hombre se acomode en la que más le plazca, donde se sienta bien. Y yo creo que el hombre no debe de estar donde se sienta bien, sino donde lo hagan sentir mal. Donde le hagan ver que es una persona pecadora y que debe arrepentirse. Así de sencillo, nada más. Se cuenta, hermanos, por ejemplo, hablando del arrepentimiento, que el presidente Andrew Jackson visitó una vez una iglesia, y ese día iba a predicar un hombre que hablaba fuerte y decía al infierno, lo llamaba infierno, al pecado, pecado. Y entonces el pastor se acercó al predicador y le dijo antes que subiera al púlpito: el presidente Jackson está aquí, por favor no vayas a decir alguna indiscreción. Y el hermanito dijo: no se preocupe, pastor, predicaré la palabra. Subió al púlpito y lo primero que dijo fue: me dicen que el presidente Jackson está aquí. Le diré algo: si no se arrepiente se irá al infierno. El mismo presidente sentado ahí. Pero hoy han cambiado el evangelio. Lo han cambiado. Es que es un tema muy escabroso. Nadie quiere hablar de eso. La gente quiere bendición, ¿sí o no? Quieren que les hablemos de las calles de oro. Quieren que les hablemos de la bendición, de la sanidad. Quieren que les hablemos, hermanos, de los pactos. ¿Y qué hacemos con el compromiso que Dios exige para verle? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que creer la Biblia de principio a fin. Y existe un lugar horrendo. Vamos a tratar, por todos los medios bíblicos, de escapar de ahí en el nombre de Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Tratemos de escapar como por medio de la palabra de Dios. Nadie quiere ir ahí a quedarse. A quienes tiemblan nada más, hermanos, al mencionar el infierno, dice: ahí puro amarillismo, ahí es malo. No, tenemos que ser congruentes con la palabra de Dios. Hay sectas, doctrinas diabólicas, hermanos, que niegan que el hombre pueda ir a ese lugar. Y veamos lo que la Biblia dice y qué haremos con tanta Biblia donde Dios lo mencionó. Habla de la tribulación y angustia. Tribulación y angustia. Rápidamente y con voz fuerte vamos a leer. ¿Me ayudan? Romanos 2:9, Mateo 22:13, 25:30. Tribulación y angustia. ¿Por qué dice al judío primeramente? Porque para ellos, hermanos, vino a buscarlos el Señor. De igual manera que como la Biblia dice, por su pueblo vino y su pueblo lo despreció, también lo menciona en el castigo. Ahí es donde se aplica lo que la Biblia enseña, que dice que en él no hay acepción de personas. Va a castigar por igual. Igual que vino a buscar al pueblo, pone en relieve que también va a ser castigado. Y tengamos en cuenta que cuando hablamos de Israel, a pesar de que es el pueblo escogido de Dios, no crea que están bien santificados, yo le he dicho. Ahí encontramos de todo. Pecadores, homosexuales, hermanos, de todo. Ahí en el pueblo de Israel. Pero hoy hay rabinos, hay gente, hermanos, estudiosos de la Biblia, que dicen a viva voz que su Mesías viene. Eso es hermoso, hermano. Yo cuando escucho o leo de un judío que dice que su Mesías viene, me encanta. Me encanta, hermano, porque es un judío más que ha aceptado que su Mesías es el Cristo, el enviado de Dios. Y si los demás no lo reconocen, uno que otro judío ya lo está aceptando, y eso es una victoria. Bendito sea Dios. Lloro y crujir de dientes. Mateo 22:13, 25:30.
Será el lloro donde habrá el lloro y crujir de dientes. Mateo 22:13. Y entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No quisiéramos que existiera. Si usted fuera Dios, ¿qué sería lo primero que quitaría? Tal vez el infierno. Quitaría la pobreza, la maldad en el mundo. Quitaría, hermanos, la injusticia en el mundo. Pero yo le preguntaría, ¿quitaría todo eso? Usted sería muy bueno, pero ¿daría a su hijo también? ¿Daría a su hija? Si usted dice, bueno, yo no tengo hijos, bueno, a su hija. Que le hagan lo que le hicieron a Cristo. Es que muchos de nosotros somos buenos, pero escuche bien, cuando nosotros somos buenos no pasa de ser de una persona que está actuando moralmente buena. Una cosa es ser moralmente buena y otra cosa es ser espiritualmente buena. No, son dos polos opuestos. ¿Sí? Una persona moralmente buena puede estar camino al infierno, puede estar inclusive en el infierno y es buena persona. Porque esos principios no salvan a nadie. La persona que es espiritualmente buena es la que le va a decir a usted la verdad. Arrepiéntete o te vas a ir al infierno. ¿Y cómo lo cataloga la sociedad? Como una persona mala. Oye, me estás ofreciendo el infierno. No, te estoy enseñando que existe y que no debes desdeñarlo, que lo debes tomar muy en cuenta y prepararte en el momento de que te mueras. Bien preparado. Para que no haya duda, hermanos, que podamos ir a ese lugar horrible. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice: el que venciere, léamelo alguien por favor. Mire qué importancia de saber que el caminar de Dios es un largo camino. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere. No se trata de venir a la iglesia. No se trata de haber militado 10, 20, 50 años. Se trata de terminar hasta el último momento, que Él nos llame o que Él nos arrebate. Cuando digo nos llame, que muramos. No se trata de cuánto sabemos de Biblia hoy, cuánto hacemos para Dios. Porque una persona y muchas, miles de personas en el mundo se preguntan, ¿por qué hay personas que se han perdido, pero hacían milagros dentro de la iglesia? Porque hoy se cataloga que donde hay milagro, ahí está Dios. Eso es mentira. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible que ese hombre, esa mujer tan usada de Dios se haya perdido? Si hacía milagros, levantaba muertos. La respuesta es esto. La Biblia dice que los dones de Dios son irrevocables. Cuando Dios le da un don a una persona, no se lo quita y lo tiene, aunque no lo use, o aunque lo use en el lado contrario, el lado maligno. Ese don queda ahí. Y por eso suceden los milagros. No sucedieron ni suceden por la persona que está ejecutando el milagro, sino por el don que esta persona lleve. Entonces esas personas se vuelven, hermanos, un conducto para salvar y bendecir a los demás, aunque ellos se pierdan. Así trabaja Dios. Alguien puede hacer milagros y no ser realmente hijo de Dios. Entonces la gente mira y dice, esta iglesia es buena porque aquí hay milagros, aquí sana al enfermo. Mentira. Mentira. Los milagros no son señales de que el Espíritu de Dios esté en la iglesia y esté de acuerdo con todo lo que ahí se hace. Alguien ahí puede tener un don especial de Dios y ser un enemigo al mismo tiempo de Dios. Los dones de Dios, cuando los dan, no se revocan, ahí quedan. Por lo tanto, hermanos, son activos porque se hacen en el nombre de Dios. Y Satanás conoce esto, entonces muchas veces los saca, no los deja venir a la iglesia para usar ciertos dones que el Señor ha dado. Hermanos, este es el mundo espiritual. No se trata cuánto sabemos de Biblia, qué es lo que hacemos en la iglesia. Aquí lo importante es que lleguemos a terminar, hermanos, la carrera juntos con el Señor. Fíjese que hubo un comunista grande en Rusia.
se llamaba Nikita Khrushchev. Este hombre, no sé si lo ha leído. Cuentan la historia que era desde niño. Le gustaba ir a la iglesia evangélica. Y un predicador se dio cuenta que cuando les daba caramelitos, les daba dulces, ellos aprendían su versículo bíblico, lo recitaban, y entonces él les daba sus dulces, hermanos. Pero Nikita, dicen que era un niño excepcional. Dicen, hermanos, que le daban su dulce y él se gozaba aprendiendo los versículos. Y se llegó a aprender Lucas, se llegó a aprender Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hermano, de memoria, siendo niño. Y era una eminencia cuando era niño. Sabía mucho de Biblia. Después de 60 años murió siendo el líder comunista ruso más grande que ha tenido esa nación. Ese hombre se perdió, aprendió Biblia, se sabía de memoria 4 libros de la Biblia, los evangelios él se los sabía. ¿Y de qué le sirvió? Torció su camino. Por eso debemos tener en cuenta lo que Apocalipsis 3:5 enseña. El que venciere, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Si usted cree ahora que su nombre ha sido inscrito, asegúrese de que no se borre nunca por los actos suyos. Porque si dice ahí, me gustaría leerlo. Dice el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hagamos un contexto de lo que habla el 5, hermano. Muchas veces en la iglesia de Dios va a haber gente que se va a estancar, se va a ir, gente que no va a avanzar. Por eso es una comunidad cristiana. Y en una comunidad no todos somos iguales, somos diferentes. Todos tenemos diferente educación. ¿Qué es lo que nos hace uno en el cuerpo de Cristo? Es la sangre, la redención de Cristo. Pero de ahí, dijeran los tigres del norte, ni familia somos. Pero cuando venimos a Cristo, venimos a ser una familia. Venimos a ser una sola carne, un solo cuerpo. Igual como en el matrimonio. Usted se casó con un desconocido, lo vio pasar la desconocida, el desconocido. Le gustó, le llegó, como decimos, la enamoró. Y ya se quedó con él, ni lo conocía, no era ni de su familia. Hoy es parte de su familia, parte de su cuerpo. Así somos en la iglesia, pero en la iglesia habrán algunos que se van a quedar. Unos que se rezagan, otros que no captan el mensaje, otros que le da igual. Y todo eso, hermanos, está dentro de la iglesia de Dios, porque los que están luchando para escapar del infierno y llegar a las calles de oro, somos los que estamos en la iglesia, no los que están afuera. Amén. ¿Ha usted escuchado a alguien que profese la religión católica que está tratando de santificar su vida y que quiere llegar al cielo? Yo no he escuchado eso. ¿Por qué? Porque dan por hecho que con solo creer en Dios todo está listo para irse. Y en el día que se mueran tienen un lugar junto a San Pedro. Qué ironía, ¿verdad? Esto no es así. Entonces, el 5 ya dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y si usted examina el 4, cuando Dios se dirige a la iglesia de Sardis, dice que tiene gente que todavía no se ha contaminado y que sus vestiduras son blancas. Ojo con esto, usted puede estar en una iglesia llena de lobos, llena de tibios, pero usted puede estar caliente en Cristo Jesús si quiere. ¿Capta? ¿Escucha lo que el Espíritu le dice? Porque ahí está diciendo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Le estaba reprochando que la mayoría andaba mal, pero le dice, hay algunos. Así que aquellas personas que en aquel día le digan al maestro, no me pude santificar por causa de los demás, por causa del pastor, por causa de los pastores, de los líderes de la iglesia, no tendrán excusa. Porque si usted está en ese panal de avispas malas, tenemos pauta bíblica de que usted puede santificar su vida. Usted puede ser diferente a los demás.
Usted puede ser la excepción en esa regla donde todos ven al pecado como algo lejano, algo que le pasa a aquel, pero a mí no me pasa. No. Pero dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Cuando ya se borra el nombre de alguien, no es porque Dios lo quiso, es porque la gente obligó a los ángeles de Dios a borrarle el nombre. Cuando una persona se va de la iglesia, ¿sabe lo que pasa? Inmediatamente el Padre Celestial ordena que le sea cortada la vida. Y ahí es donde Cristo intercede. No es María, no es Pedro, no es el que está en Roma, no es nadie el que intercede. Es Cristo el que pide al Padre que le alargue más la vida. Porque el Padre no conoce el fracaso. En el Padre hay perfección. En el Hijo conoció. Por eso dice en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, porque Él sufrió, vivió los estragos del hombre, pero Él triunfó. Por eso es nuestro Dios. Pero lo conoce, sabe la debilidad de usted y mía. El Padre jamás ha estado en ese lugar. En el Padre hay perfección, igual que en el Hijo, pero el Padre jamás ha sido tentado. Bendito sea el Padre. Por eso es nuestro Dios, ¿verdad? Pero Cristo andó, comió, vivió como nosotros, y Él es el intercesor. Ten cuidado que digas que es la Virgen María, cuidado con eso. Que la Virgen de Guadalupe, aquí no hay tal, aquí solo hay Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Y hermanos, cuando la gente cree en la Virgen, en alguna Virgen que va a interceder por ellas, cuando me oyen hablar a mí así o a otro predicador, dicen: me está atacando. ¿Cómo que voy a estar atacando a la gente? Oiga, viene alguien que no sabe nada a la escuela y lo sacan de su ignorancia, de su tontera. ¿Lo atacaron? Lo prepararon, que es diferente. Lo prepararon y lo hicieron una persona productiva en lo que cree, en lo que persigue. Pero si dice entonces el Apocalipsis que puede ser borrado nuestro nombre, debemos de tener cuidado. Es claro que será borrado del libro de la vida el nombre de cualquier persona que haya nacido de nuevo, pero que más tarde se haya negado a perseverar en la fe y a vencer. Quiere decir que una persona que aún, habiendo alcanzado la redención, puede echarse a perder. Algunos casos hay en la Biblia, como la del rey Saúl, que anduvieron con el Espíritu de Dios, pero que al último se echaron para atrás. Si alguien no pudiera, hermanos, perder su salvación, ¿por qué dice que su nombre no será borrado? ¿Usted ha captado eso? Dice algo más. Dice Dios que a los tibios los va a vomitar de su boca. Para vomitar, ¿dónde tiene que estar eso? Adentro, esa es la palabra. Para vomitar algo tiene que estar primero adentro. Cristianos dentro de la iglesia que Dios va a vomitar. Debemos tener todos temor y temblor al escuchar todas estas cosas. Déjame a alguien a Apocalipsis 2:7. Cuando Adán y Eva fueron tentados, mis amados, ¿cuál era el estado con que ellos vivían? ¿Qué estado tenían dentro del jardín? No me va a decir estoy en California. ¿Cuál era el estado que tenían ellos? Usted vive hoy en un estado, en una naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. ¿Cuál era el estado en el jardín del Edén? Pura, perfecta. Era un estado perfecto, no había pecado. Y dígame usted cómo fueron tentados ellos y cayeron. A mucha gente que cree, hermanos, se cree muy seguro en este camino.
Oye, yo me voy al cielo, a mí nadie me detiene. Sí, pero ¿por qué te vas al cielo? No actuemos nosotros los cristianos temerosos de Dios como actúan los que persiguen una religión, que ellos aseguran que se van a ir al cielo y no hacen nada para merecer el cielo. No. Nosotros debemos ser temerosos. Adán y Eva fueron tentados en un estado puramente perfecto y cayeron. Nosotros que vivimos en una época la más desgraciada que ha habido en la historia, mis amados, la más malagradecida, esta es la época más sanguinolienta, esta es la época más imperfecta, la época más impura, la época más hipócrita, la que estamos viviendo en este momento. La época de los malagradecidos es ahora, de la época de los 9. Dijo el maestro, ¿no sané a 10? ¿Dónde están los demás? ¿Por qué solo vino uno? En la época de los 9 ahorita, hermano. Época de malagradecidos. Todo mundo queriendo sacar provecho de Dios nada más. Oiga, una iglesia sana no debe vivir así. Una iglesia sana debe procurar en servir a Dios, no en sacar provecho de Dios. Cuando una iglesia sana persigue darle gusto a Dios, las cosas se acomodan y Él te da lo que necesitas. Pero primero es buscar el reino de Dios. Y la gente, hermanos, quiere un sermón, una predicación que lo eleve, que lo motive. Yo he visto, hermanos, las predicaciones en la televisión que dice predicación de motivación y en todas las áreas de tu vida. ¿Y por qué no le ponen que de arrepentimiento, digo yo? Usted no vino aquí a que yo lo motive, a que yo lo emocione, yo lo incite. Usted vino aquí para que sepa que igual que yo necesita arrepentirse de sus pecados todos los días. Que usted precisa estar ante alguien que le hable la verdad de Dios para que no se pierda. Y todo el mundo está ciego en esas grandes mega iglesias. Les hablan de prosperidad, les hablan que Dios les va a dar, que este es tu año. Me decían de alguien que fue a una iglesia grande recientemente, uno de estos mentirosos que andan por ahí, y dijo que este es el año de la cosecha, de la productividad, del avivamiento. Esa gente no está ni avivado ni de su propio cerebro. Que no nos engañen. La vez pasada dije claramente que no nos engañen. Y lamentablemente en ese día el audio no salió, pero hoy lo voy a volver a repetir. Que no te engañen, tú que me oyes en la radio o me miras en la televisión. No viene tal avivamiento, mi estimado. No viene tal cosecha, no. No hay cosecha, no hay avivamiento, no hay esto, no hay lo otro. Olvídate de eso, viene persecución para la iglesia. Va a haber avivamiento para un cierto grupo nada más en el mundo, de los últimos guerreros que mi Señor va a levantar. De ahí, de esa bola de pecadores, Dios va a sacar unos cuantos y los va a preparar para la última batalla. Y lo que viene para la iglesia, aquellas que se decidan hablar solamente la verdad de Dios, viene una gran persecución. Y muchos daremos la vida por la obra si es preciso. Pero no viene una cosecha. No viene, hermanos, que vamos a levantar almas como levantar, yo que sé, alguna fruta en su temporada. Ganar un alma. Hermanos, ¿cómo cuesta traerla a la iglesia? Disciplinarla, disipularla, cuesta más todavía. Y cuando pasan años que nosotros los pastores hemos trabajado, invertido tiempo en las almas, parece que ya fueran discípulos y nos damos cuenta que eran niños cuando se van de la iglesia. Y nos preguntamos como pastores, ¿qué tan mal pastor soy yo? Y el Señor como que nos grita desde arriba, mira las parábolas que yo hablé y clasifica los tipos de tierra que yo hablé para que no te me desanimes. Nosotros somos como lo que habló el maestro, somos el tipo de tierra. Y Dios sabe cuál es la tierra buena, dónde cae, dónde crece y dónde no crece. Dios conoce nuestros corazones. Existe, hermanos, un premio al final
existe también, hermanos, una horrenda condenación. Los testigos de Jehová y muchas sectas alegan que no hay infierno. Hermano, es increíble el pensar que miles y miles de personas están muriéndose todos los días y se están yendo al infierno. Si usted lo piensa concienzudamente, como una persona, hermanos, temerosa de Dios, usted se horroriza. Y hoy todo el mundo es sabio, hermanos, alegando así entre ellos, peleado, muchos sabios en este siglo, y se pelean entre ellos. Yo siempre he dicho públicamente que quiero ser encontrado ante Dios como un siervo que predica la verdad de su palabra y no como un teólogo del momento. Yo no quiero presumir de teología, quiero buscar la santidad, enseñar la santidad, porque ya, hermanos, eso de que sin santidad nadie verá al Señor, solamente es música en los oídos de mucha gente de este siglo. No procuran la santidad, nomás lo saben. Y una cosa decimos aquí: si una persona se viste, anda, habla, mira, oye igual al mundo, no es de Dios. Se está engañando a sí mismo. Y su lugar es el infierno. Por eso la gente se espanta cuando viene a esta iglesia. Este pastor es demasiado duro. Hermano, ¿cuánto diera yo por parecerme a mi Señor, por predicar como Él predicaba? Él sí era duro. Pero una persona que huele al mundo no se va a ir con Dios. Tenemos que entenderlo. ¿Cómo metérselo a la cabeza a la gente que lo de Dios verdaderamente es santo, no es un juego? Y que la santidad cuesta, duele. La santidad no se adquiere en un salón con una buena predicación. La santidad se adquiere con lágrimas. Bendito sea Dios. Cuando empiezas a renunciar a lo que te agrada, cuando empiezas a detestar aquello que Dios odia y dices: qué ciego estaba yo, pero hoy te voy a dar gusto. Al cielo solo se van a ir santos, santos. No hay mediocridad en el cielo, no hay mediocridad en el infierno. Lo que quiero decir es que no hay ni medio tostados ni medio santos allá arriba. Aquí está bien chamuscado el que está abajo, y el que está arriba está bien santificado. Sea bendito el nombre de Dios. Yo quiero que usted me entienda que la santidad cuesta, y le va a costar, y le va a seguir costando, y que usted mira aquí, mirará por allá, aquel cae, aquel se levanta, aquel se cuesta, aquel está dormido, aquel no hace nada, y usted sigue caminando, y me dice Apocalipsis 22, que yo me haga más santo todavía. Pues no me importa, yo santifico mi vida y voy para adelante. Como esté el terreno, usted va a arar. Como esté la tierra, usted seguirá arando en el nombre poderoso de Jesús. Existe ese horrendo lugar, y Dios no quiere que nadie vaya allá. Mientras yo estoy predicando, se están perdiendo miles y miles en el infierno. El Señor mostraba esta semejanza. Llovía fuerte, una gran lluvia, y el Señor dijo: ¿ves la lluvia? Sí, así caen las almas en el infierno, dijo. ¿Se da usted cuenta de eso? Las personas están muriendo a cada segundo, y la gran mayoría no conoce a Dios. La gran mayoría solo conoció una religión, y las religiones conducen al infierno. La religión es una obra magistral de Satanás para perderte, amigo que me escuchas. Es una obra magistral. La religión es la obra del diablo en el hombre para buscar acercarse a Dios a la manera del hombre. Ser aleluya es lo más detestable hoy en día. No quieren nada con los protestantes. Hasta un impío muchas veces se da cuenta cuán difícil es esto. Me contaban las hermanas que predican en la calle que hay gente que les ha dicho: ustedes son valientes por atreverse a salir a predicar a las calles. Hasta los impíos se dan cuenta, hermanos, que el tiempo que estamos viviendo es apremiante.
Ellos se dan cuenta que algo viene, que algo está mal. Ellos se dan cuenta, hermanos, que los tambores están sonando y que algo viene, como que una guerra se aproxima. Y muchos dentro de la iglesia de Dios no se han dado cuenta de esto. Debemos estar despiertos. Eterna perdición dice que es segunda de Tesalonicenses 1:9. Yo pregunto amablemente a los testigos de Jehová, que mi Jehová ama, ¿qué van a hacer con todas estas citas bíblicas? Si usted dice que el infierno no existe, no hay nada de qué guardarse. En vano es santificar nuestras vidas, si al fin y al cabo todos iremos a un mismo lugar, que es acabó la materia y se acabó todo. Eso no es así. No es así. No es así. Existe ese horrendo lugar. Prisiones de oscuridad, dice segunda de Pedro 2:4. Un horno de fuego, dice Mateo 13:42 al 50. Castigo eterno, dice Mateo 25:46. Un infierno donde el fuego no puede ser apagado, dice Marcos 9:43. Lago de fuego que arde con azufre, dice el 19:20 de Apocalipsis, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, dice 14:11 de Apocalipsis. Y luego dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos 10:31. Existe ese lugar. Y nosotros no debemos tener un temor, un miedo a Dios, un miedo de pavor, sino de respeto. Cuando hablamos de temor, hermanos, no es un miedo que le tenemos a Dios, porque entonces ¿cómo nos acercaríamos a Él? Sino un respeto, hermanos, a hacer bien las cosas. Cuando usted va a hacer las cosas y hay algo que está mal, hay una vocecita en su mente que es como una alarma que suena. Y usted dice, es que yo me gusta la santidad, es que yo es... No, nada de yo. Esa es la labor del Espíritu Santo, que nos está redarguyendo, que nos está avisando que lo que estamos haciendo, diciendo, pensando, está mal. Hermano, ¿cuán serio será este camino? ¿Y dificultoso será este camino? Que cuando los discípulos hablaban del adulterio, lo visionaban de una manera a lo escrito en el Antiguo Testamento. Y el maestro viene y les dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Cuando él les dice oísteis que fue dicho, le estaba recordando la ley y cómo se manejaba la ley en ese tiempo, que aún era el tiempo de la ley. Oísteis que fue dicho esto, entonces él decía, pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer y la codicia, ya adulteró delante de mi presencia. ¿Se da cuenta qué tan grave y tan serio es el Evangelio de Dios? Qué terrible es darse cuenta de esto. O sea, si usted viene y le dice, hermanito, Dios te bendiga, y por dentro está, este flojo, este no hace nada, Cuidado con eso. Ya adulteramos ante la presencia de Dios. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser cabales, completos ante Dios. Dios te bendiga, hermano, tiene que venir del corazón. Del corazón. Sí. Imagínese usted va en la calle y miró a una mujer, la codició, y en ese momento vino el rapto. ¿Usted será llevado al cielo? Usted dio su vida en la iglesia, trabajó en la iglesia, se mató por Dios, hermano, dio la vida aquí. Pero si la Biblia me dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, ¿por qué lo vamos a cambiar? Si alguien, una mujer, mira a un hombre, lo codicia y en ese momento se muere o viene el Señor, es obvio que no va a ser levantado, se queda. Pero hoy se endulza el Evangelio, hoy se endulza, hoy se hace light el Evangelio. No hay problema, Dios conoce, Dios sabe qué sabios son. Dios sabe, seguro que sabe, para eso es mi Señor. Y Él tiene leyes y esas leyes no se van a cambiar. Dice Hebreos 13:8 que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. No va a cambiar nada.
Lo que Él habló, así lo exige, así lo quiere. Pastor, pero esto es difícil, ¿dónde está la clave? La clave es que te llenes del Espíritu de Dios. Si no te llenas del Espíritu de Dios, todo el tiempo vas a estar dando tumbos, buscando soluciones a tus problemas, a tus desánimos, a tus frustraciones. Vas a estar buscando problemas, tu mente será un caos. Cuando aprendes a ser lleno del Espíritu de Dios, aprendes a estar quieto. Ya no me preocupo. Papá es el que tiene el mando. Yo solo estoy a espera de que Él me guíe, de que Él me mande y yo voy a obedecer. No me preocupo de nada. ¿Por qué? Porque es papá mi proveedor. Pero cuando no hay llenura del Espíritu Santo hay conjeturas en el ser humano. Y la persona en vez de ser espiritual viene a ser almática. ¿Qué significa eso? Que se guía más por el alma que por el espíritu, que se guía más por el sentimiento que por la palabra de Dios, y ahí hay un grave error. Hermano, mucha gente desdeña al Espíritu Santo. Mire, cuando predicamos a Dios hay tanto de qué hablar que a veces nos salimos del tema. En Romanos capítulo 8 dice, hermanos, que los que guía a Dios con su Espíritu son llamados hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Búsqueme la cita por ahí. Dice que los que Dios guía, los que Dios llama, los guía por su propio Espíritu. Pero habla algo acerca de la carne. Ahí está. Y vamos a entender claramente lo que ahí explica. Está hasta el final. Extraña manera de estornudar, digo, ¿no? Es un estornudo infantil, nunca lo había visto. Está al final en los 20 y tantos. Sí. Mire usted, si se desdeña el Espíritu de Dios, emerge la sabiduría humana. Y debemos de tener mucho cuidado en eso. Siempre las antenitas alertas. Si desdeñamos el Espíritu de Dios, la persona es una persona almática, guiada por el alma, no por la sabiduría de Dios. ¿Sí? Dice la Biblia, hermanos, que Dios nos ha llamado y cuando Él nos llama, nos guía por medio de su Santo Espíritu. Si alguien desdeña al Espíritu Santo, dígame usted qué es. ¿Es cristiano? No. Si alguien desdeña al Espíritu Santo, es una persona sin regeneración, que no puede oír la voz de Dios porque está desdeñando, ignorando la voz de Él, que es su Santo Espíritu. Por lo tanto, esa persona viene siendo una persona carnal, natural, que lo guía la carne, lo guía el alma, no lo guía Dios. Para que Dios te guíe, necesitas ser guiado por el Espíritu Santo. Él es el que nos guía. Romanos 8:14, Hechos 1:8 también. Ahí puede usted encontrar algo al respecto. Lea. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si alguien no lo guía el Espíritu de Dios, y hay tanta gente que no cree en el Espíritu Santo, no son hijos de Dios. Amén. Y cuando yo digo, hermano, cuando yo digo a veces públicamente, si alguien no respeta, no recibe el Espíritu Santo como mi Dios, como mi Señor, no es mi hermano. Me quedan mirando así bravo. Bueno, ¿y este qué se cree? Se cree el saberlo todo. Hermanos, si eso dice la Biblia, ¿por qué se espantan? Porque diluyen el Evangelio. Y el que diluye el Evangelio se acopla a todo lo que la gente cree, con solo el simple hecho que digan y mencionen a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Qué pasó con eso? Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, tiene otra secta, viene de una doctrina extraña, te diré algo, no es tu hermano. No es tu hermano. Si te crees muy bueno, muy sabio, si te crees muy bondadoso y dices, si es mi hermano porque dice que Jesús es su Salvador. Jesús es su enemigo, no su Salvador. Está pisoteando lo que Él dijo. Hechos 1:8. Hechos 1:8, léalo. No se puede obviar una cosa y hacerle caso a otra. La Biblia es completa. Salmo 106.
19, 165. Búsqueme a alguien, a ver si estoy bien. Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis mártir, dice la Real Traducción. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se puede ser mártir de Dios? No testigo de Jehová, mártir, que es la traducción correcta, que te van a matar, que te van a perseguir, que te van a echar piedra, que te van a hacer quizás como Esteban o a Pablo. ¿Cómo se puede conseguir eso? Por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, si una persona no está llena del Espíritu Santo, no lo guía a él, lo guía a su carne. Debemos tener mucho cuidado con eso. Si en el cuerpo de Dios, que creemos, hermanos, en la Trinidad, nos cuesta esto, porque la llenura no es un instante, hay que buscar a Dios. El bautismo sí. Usted viene a Dios, hermano, Dios lo pobla, lo invade cuando usted se arrepiente. Ya es propiedad de Dios. Pero la llenura es diferente. Esa es de parte de usted, parte mía, el esfuerzo que hagamos por buscar a Dios. Esas son las jerarquías en el mundo espiritual, porque existe la jerarquía, seguro que sí. Entonces dice Romanos 8:14, hermanos, que el que lo guía el Espíritu, ese es hijo de Dios, y el que no lo guía el Espíritu no es hijo de Dios. Por lo tanto, cuando yo digo que si alguien no quiere, no acepta el Espíritu Santo, no es mi hermano, pues que no se alebresten, porque no estoy pecando de valentón, ni de prepotente, ni estoy emocionado, sino que es lo que dice la Biblia. No es hijo de Dios. He ahí, hermanos, la importancia de que crezcamos cada día y te guíe el Espíritu de Dios. A veces me dice mi esposa, ¿qué vamos a hacer de tal cosa? Hay que preguntarle a papá. Vamos a preguntarle a papá. Él es el que nos va a decir qué hacer. Amén. ¿Alguna decisión que usted tenga que tomar? No se me alborote. Pregúntele a papá. Pregúntele. Y odiemos lo que el mundo odia para que podamos, hermanos, tener una conexión santa con el Señor. Esa es la clave. Esa es la clave. Usted odia todo lo que el mundo le gusta, usted se aparta y entonces su conexión con el Espíritu de Dios progresa todos los días. Todos los días. No vaya a creer a alguien, escuche bien, hablo a nivel mundial, no vaya a creer a alguien que pueda tener una relación con Dios, que le oiga si está 2-3 horas en la televisión. No. Se han dado casos de gente que está ayuna y mira televisión. Ayuna y bla, 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 hablando cosas que no son de Dios. No. Una vez me dijo un lindo hermanito, no ayunes cuando trabajes. Le dije, pues entonces nunca voy a ayunar. No estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que si cuando puedes debemos retirarnos, es mejor, sí. Pero si nunca puedes retirarte porque trabajas, quiere decir que nunca vas a ayunar, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Entonces muchas veces se tiene que hacer trabajando y ayunando. Tal vez no rindas igual, tal vez no ayunes los días que harías sin trabajar, pero estoy hablando de un esfuerzo que, aunque sea mínimo, se puede. Se puede. Pero no puede alguien, hermano, estar ayunando y estar mirando el box, el fútbol, ¿qué más? Las novelas. No puede alguien sentarse en la tele y ayunar. Está alimentando las dos esferas, la espiritual y la carne. Porque si el que mira telenovela me dice que es del espíritu, está loco. Mirar televisión no es espiritual, eso es carnal, vulgar, prosaico. Y ya no le sigo porque hasta tos ya me dio. Aleluya. Entonces cuando alguien ayuna, pues es obvio que se va a apartar de todo eso. Se va a apartar, inclusive para hablar, no esté hablando mucho, solo lo necesario, solo lo necesario. Yo le he enseñado a mi mujer que no me esté interrumpiendo muchas veces, una palabra nomás le digo y ya, no más preguntas, no más comentario. Tiene uno que ser inteligente, hermano, redimir el tiempo, en el nombre de Jesús. Ahí, si obráramos así, estaríamos ya perdiendo.
Hong Kong iba una persona caminando una vez y vio un lugar de tatuajes que decía, se hacen tatuajes, y ahí había las palabras, las frases que se ponía mucho la gente, ahí estaba. Y este hombre quedó viendo y en la pared decía, nací para perder. Entonces, este americano se sintió confundido. Es que hay alguien que se quiera poner ese tatuaje, pero si está ahí es porque se lo ponen. Y entró y le dijo al tatuador, oiga, ¿ese letrero se lo pone la gente? Aunque usted no lo crea, le dice con un mal inglés, ¿sí? ¿Cómo es eso? Dice. Y con su mal inglés el japonés le dice, perdidos primero en mente antes que en tatuaje, le dice. A veces habemos personas que, ¿para qué lo intento si no puedo? No hay peor cosa esa que no iniciarla. Usted nunca sabrá si puede, si no lo inicia, si no lo intenta. Pero es que esto es malo, pero si estamos con el pero todo el tiempo y no lo inicia, no se disciplina, nunca lo va a lograr. La oración es una disciplina. Si usted no lo inicia, nunca aprenderá a orar. Pero es que cuando oro ya me cuesta. A todos nos cuesta. Usted no aprendió a manejar carros de la noche a la mañana. Le costó. Así es la oración, no se preocupe. Pero volvamos al tema. Leamos más citas bíblicas. Filipenses 1:17. Marcos 9:24. Pero nosotros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El hermano Pablo hablaba de su corona. Y él decía, me está esperando una corona, dice, cuando en sus últimos momentos. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que paguen el precio. Hay, hermanos, galardón. Hebreos 11:6 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque es necesario que todo aquel que se le acerca, dice también la Biblia, debe creer que Él existe y que es premiador de los que le buscan. Premiador, galardonador. Quiere decir que hay un premio, hermanos. Hay un premio. Por eso en este caminar de Dios, hermanos, debemos saber que aquí no debemos anhelar premios. No debemos anhelar premios. Es allá arriba donde Dios nos va a premiar, hermano. El pastor no debe ejercer, hermanos, no debe ejercer el lugar que le corresponde al Señor. El que va a premiar es el Señor. A la iglesia hay que enseñarle que debe ser santa. ¿Qué no dijo el Señor? ¿Quién es aquel siervo que se va a trabajar y cuando regresa dice, ahí está el amo, y el amo le va a servir? ¿Verdad que no? Sino más bien dice, cíñete, sírveme, y después comes tú. Esa es la vida del siervo, hermano. No busquemos gloria aquí. La gloria va a estar hasta que muramos, hasta que nos vayamos con el Señor. Ahí seremos premiados. Habremos escapado del infierno. Y hermano, y por eso dice la Biblia que el Señor nos va a decir, bienvenidos al gozo eterno con tu Señor. Allá hay gozo. Allá no hay lágrimas. En el cielo hay una renovación total de todo lo que sufrimos en la tierra. Algo indescriptible para el hombre. Y en el infierno no. Los que se van ahí, hermanos, se van con el mismo pensamiento, la misma capacidad. Al entrar allá se acelera con una perfección siniestra, maligna. Pero tienen el recuerdo todo, el de la tierra. En el cielo no. Porque si usted se acuerda todo lo que vivió aquí, en el cielo, no sería tal cielo entonces. Probablemente Dios va a hacer una renovación de nuestras mentes. Probablemente Dios va a hacer algo que es lo más seguro en nosotros, porque entonces no enjugaría nuestras lágrimas. Amén. ¿Qué va a hacer el Señor? Ya lo veremos en su momento. ¿Nos acordaremos y no tendremos dolor?
No nos acordaremos, ya lo veremos allá. Esfuércese y allá lo vamos a ver. Es después de esta vida. Aquí hay que trabajar. ¿Sabe que hubo un matrimonio, ya para terminar, me acuerdo, hubo un matrimonio en este país, donde un señor se llamaba Increíble, aunque usted no lo crea. Sus papás medio jocosamente, hermanos, le pusieron Increíble, y así se llamaba en la escuela. Ahí viene Increíble, y los niños se reían de él. El Increíble. Y entonces este hombre dijo, bueno, me pusieron Increíble. Cuando fue creciendo dijo, quiero hacer algo que verdaderamente sea increíble. Y se esforzó por hacer algo increíble, hermano. Quiso inventar esto, se aventó de aquí para allá y buscaba, y nunca pudo hacer algo increíble. A los 83 años murió y le dijo a su mujer, nunca pude hacer nada increíble por más que me esforcé, nomás el nombre tuve. Ahora que yo me muera, no pongas nada de que fui increíble ni nada, dice. Pon otra cosa en mi tumba, ni menciones esa palabra de mi nombre, dice. Y se muere, hermanos, y la mujer le puso, aquí yace un hombre que le fue fiel a su mujer por 60 años. La gente pasaba y decía, increíble. Tuvo que morir para que recibiera gloria. Es igual a nosotros. Igualito, hermano, hoy nos desprecian. Hoy te dice tu familia, ¿a qué vas? A gastar tu tiempo y tu dinero. Ya te lavaron el coco, ya te lavaron el cerebro. Dígale, no, la sangre de Cristo me lavó por completo, no solo el cerebro. Y ya no soy pasto del infierno, ahora soy hijo de Dios. Pero hasta que usted muera va a recibir gloria. Aquí solo tenemos dos cosas: trabajar y trabajar, santificar nuestras vidas para honrar al Señor. Eso es lo que nos queda. Pero hay de aquellas personas que dicen que no existe el infierno. No se están cuidando, no temen, hermano. Por eso, si usted visualiza, las personas que niegan la existencia del infierno son personas que no se santifican, ni saben qué es eso. Personas que niegan el infierno, toman, fuman, hacen lo que quieran, igual al mundo, y osan, hermanos, descaradamente decir que al morir ahí se acabó todo. Yo estoy seguro, hermanos, que el hombre es tan necio que si no supiera que el infierno existe, no vendría a la iglesia. Muchos. Es más, en la religión, yo le puedo asegurar que muchos van a misa con tal de escapar del infierno, aunque no lo digan, pero lo piensan aquí en el corazón. Usted y yo no venimos aquí por miedo al infierno. Dice que el Hades no va a prevalecer contra la iglesia de Dios. Aquí venimos porque hemos aprendido a amar a Dios, porque somos agradecidos. Amén. Porque hemos sido lavados con su sangre. Hay un compromiso que no nace de aquí, sino de aquí. Los compromisos que nacen de aquí, hermanos, llegan a podrirse, a perderse. No prosperan. Un compromiso nacido del corazón, hermano, ese va por adelante siempre. Primero es mi papá, primero es mi Señor, primero es papacito lindo, a Él toda la gloria. Y paso que usted da en la calle, va bendiciendo a Dios. Está dormido, cuando usted se duerme le dice, Señor, controla mi sueño, porque hasta en el sueño te quiero adorar. Bendito sea el nombre de Dios. Usted se prepara para que dormido esté en trato directo, hermano, su espíritu adorando a Dios. Porque cuando usted está dormido, escucha esto que casi nunca lo va a oír tal vez. Cuando usted está dormido, llegan demonios que le avientan una unción extraña. El Señor lo dijo, era cizaña, que vino ladrón en la noche y lo echó. Cuando habla del campo, refiérase a la iglesia. Lo echa cuando estamos dormidos, hermano. Y eso pega al cristiano. Y en ese momento usualmente, escucha esto, usualmente usted va a tener una necesidad de orar. Se va a despertar, va a tener una intención de orar, venida del Espíritu Santo. Y muchos no hacemos caso. Y por eso andamos batallando mal,
trastabillando en el camino de Dios. Ya vino y sembró cizaña. Mucha gente no cree eso, hermano. No cree. Y por eso usted ve muchos cristianos que batallan, porque él viene, mete cizaña, mete cosas en la cabeza, hermano, y no existe la oración, no existe la armadura, no existe la sangre de Cristo en la persona. Por eso todo el tiempo, hermano, titubea, a veces bien, a veces mal, flaca en la fe, con dudas. Hermano, un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo debe saber que en las manos del poderoso de Israel está seguro, pero que Él le va a atacar. Cuando sienta eso, hermano, en la madrugada, tenga ganas de orar, haga un esfuerzo, levántese, doble rodillas, cúbrase con la sangre de Jesús, reprenda y camine en el nombre de Jesús. Así trabajan los demonios. Debemos tener cuidado, hermano, y todo el tiempo con la armadura del Señor, con la armadura, para que cuando lancen la flecha, el dardo, no penetre en un orificio de nuestra armadura, bien cubierto con la sangre de Cristo. Si usted es una persona que no se pone la armadura, no ora todos los días, no se pregunte por qué tiene tantos problemas en lo espiritual. Y que reditúan en lo material, en su casa, en lo económico, en lo familiar, en lo salud, en todo. ¿Por qué? Porque la armadura no está puesta. Pero de eso hablaremos otro día. Este es el mundo espiritual. Si creemos que existe el cielo, debemos creer que existe el infierno, pero no una creencia de pavor, porque usted y yo nos vamos para arriba. Nos vamos a cuidar, es cierto, no vamos a desdeñar, no vamos a, hermanos, a dar por hecho que el trabajo que Dios hizo, ahí terminó. Él lo hizo bien, hermano, pero la iglesia tiene otro trabajo todavía. Caminar, pelear contra las huestes malignas, dice Efesios 6:10 en adelante, todo el tiempo cubriéndolos con la sangre de Jesús. Y el apóstol Pedro enseña que resistamos, que nos sujetemos a Dios, resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Pero primero la clave es rendirse a Dios, sujetarse a Dios. Si alguien no se sujeta a Dios, el diablo, hermanos, va a ser destrozo con nosotros. Pero sujetos a Dios, Él solo nos mira y dice, ese está cubierto con la sangre de Jesús y no nos puede hacer nada. Hace ruido por nuestro lado, tira cosas. Cuando digo tira cosas, hace ruido, es que ataca a nuestros familiares. Hay desánimos, hay enfermedades, hay lo que sea, hermano. Ahí está el ruido. Perdón, ahí está el ruido, pero no nos puede tocar. Estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Tengamos en cuenta eso, no desdeñemos nada y caminemos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Prepárate para volar porque Cristo viene. Último aviso. Las redes sociales, como yo he dicho,